Ya está. Ya, a ver, bueno, ya que no desean hablar, vamos a empezar a conversar. Sí, habíamos ya visto sobre los elementos de la comunicación, ¿verdad? Y habíamos visto también sobre las clases de oración que hay, cómo es que debemos de manejarlo, cómo o qué quiere decir alguna expresión que nosotros digamos, ¿cierto? Muy bien. En base a recapitular lo de los elementos de la comunicación, recordemos cuáles son los elementos de la comunicación. María. Tu micro está apagado, María. Y ahora sí. Ya. Emisor, receptor, mensaje, canal, código, contexto. Muy bien. ¿Y cuál era la función del emisor, Jimmy? Me disculpe que ahora estoy perdido. Ya, no te preocupes. Luz. Miss, el domingo pasado yo ni estaba en las clases, Miss, por motivo que no hubo señal en mi celular, Miss, casi como 2 días todavía apareció la línea, Miss. Ah, Luz, eres tú, ¿verdad? Ay, ay. Marcelino. Sí, Miss. Miss, yo también estoy perdido, Miss. Yo recién estoy entrando al... Ay, se pasaron, ¿eh? Ya, bueno. A ver, cuando nosotros hablamos de los elementos de la comunicación, son agentes que debemos de tener en cuenta dentro de una conversación, se podría decir, ¿ya? Porque cuando nosotros realizamos una conversación de una o más personas, vamos a cumplir ciertas funciones dentro de la comunicación, que se nos va a reconocer con un nombre en específico, de acuerdo a la acción que nosotros vayamos a desarrollar. ¿Ya? Puede ser, por ejemplo, al emisor, como su compañera decía, son 6, el emisor, receptor, código, canal y contexto, es donde al emisor se le conoce a aquella persona quien emite el mensaje, quien elabora el mensaje, ¿ya? ¿Y con cuál es el otro nombre? Es también quien codifica el mensaje. ¿Por qué codifica? Porque es quien elabora, crea el mensaje. ¿Ya? Va a enviar su mensaje a quien va a haber siempre un receptor, ¿cierto? El cual se le conoce como receptor. Por ejemplo, ¿no? Yo inicié la conversación el día de hoy y la información que yo les estoy brindando, ustedes lo están recepcionando. Y es por ello que a ustedes se les conocería como los receptores, ¿ya? Quienes van a decodificar la información que yo les estoy brindando. ¿Qué es decodificar? Es desarmar el mensaje, interpretar el mensaje, ¿ya? Cuando ustedes perece ese acto que nosotros realizamos, el hecho de desarmar, el hecho de interpretar, lo hacemos mentalmente, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros nos llega la información de manera a través de las ondas sonoras, pero nosotros no agarramos y las letras lo empezamos a separar, ¿no? Para comprenderlo. No, nosotros ese acto lo hacemos mentalmente. Por eso se nos dice que decodificamos la información que nosotros recibimos, ¿ya? Asimismo, nosotros enviamos, como les decía, el mensaje. Ese es otro elemento dentro de la comunicación, ¿ya? El mensaje, que es la información concreta que el emisor o receptor van a enviarse, ¿ya? Asimismo, hay el otro elemento, el cual se le conoce como el código, que es el conjunto de signos lingüísticos que nosotros usamos dentro de nuestra comunicación. ¿Qué quiere decir conjunto de signos lingüísticos? El lenguaje que nosotros vamos a emplear. ¿Ya? El lenguaje que nosotros empleamos va a ser, por ejemplo, el español. ¿Ya? Una característica que debemos de tener dentro de una comunicación es que el código, tanto del emisor como del receptor, debe de coincidir o debe de ser igual. ¿Por qué? Para que se pueda interpretar, ¿ya? Porque yo no puedo, por ejemplo, si yo me comunicara con ustedes o yo hablara solamente inglés y ustedes el español, no me van a poder comprender, ¿cierto? Entonces, el código debe de ser el mismo para poder comprenderse.
¿ya? Asimismo, la forma o el medio por el cual nosotros transmitimos el mensaje se le conoce como el canal, ¿ya? Es el medio por el cual nosotros transmitimos el mensaje. Ya puede ser canal natural o canal técnico. Hay dos tipos. ¿Qué quiere decir canal natural? Es aquel canal que existe por sí sola, que no está o que no ha sido creado por el hombre. ¿Y cuál es ese canal? Es a través de la voz, que es las ondas sonoras. Ya cuando les pongan en un caso, por ejemplo, que están conversando, si te dicen están conversando, significa que el canal de esa conversación es a través de la voz, porque estamos físicamente y se está transmitiendo a través de las ondas sonoras. Y canal técnico es lo contrario a lo de canal natural, que ha sido creado por el hombre, ¿ya? Si canal natural es aquel canal que existe por sí solo, que no ha tenido modificaciones, el canal técnico es creado por el hombre. Por ejemplo, puede ser el celular, la laptop, un libro, el papel, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tengamos, por ejemplo, y yo les diga, ¿no? Estuve leyendo Los hijos de Hilario. Ustedes, ahí también hay un tipo de comunicación, ¿cierto? A través de una obra literaria y con mi persona. Entonces, ¿cuál ha sido el canal? El libro, ¿cierto? Que eso ha sido los papeles que ha sido creado por el hombre, ¿ya? O si yo estoy en una llamada telefónica, mi canal va a ser el celular, porque por ahí yo estoy transmitiendo la información, ¿ya? Asimismo, el último elemento es el contexto. Ya, el contexto. ¿Qué es el contexto? Es el lugar donde se va a realizar la conversación, ya, donde yo estoy conversando. Ahí se le conoce como contexto, ¿ya? Esos son los 6 elementos que nosotros debemos de tener en cuenta dentro de la comunicación, ¿ya? Ahora, vamos a ver el día de hoy el tema de la sílaba. ¿Ustedes saben qué es una sílaba? ¿Mm? A ver, participemos. ¿Qué será una sílaba? ¿O qué es la sílaba? ¿Mm? A ver, ¿qué conocen o qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de sílaba? Bueno, sí, las sílabas es similar a los vocales o no, mis. Ya, pueden ser vocales, sí. Los abecedarios, mis. A ver, pero esos son palabras sueltas, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una sola Ok. palabra. A eso se le conocen como palabra, ¿ya? O como letra, mejor dicho. Sílaba, ¿qué será sílaba? Claro, involucra tanto las consonantes como las vocales también. ¿Mm? A ver, participemos, chicos. ¿Nadie? Mis. ¿Sí? Buenos días, Miss. Las sílabas es un sonido conjunto de sonidos articulados que Ya, están es en un reproduce entre los conjunto. dos breves y casi interrupciones de las sílabas del aire y de los pulmones en la emisión de la voz, Miss. Excelente, sí. La sílaba es eso, ¿ya? El conjunto de sonidos. ¿Por qué conjunto de sonidos? Porque toda palabra se silabea, ¿ya? Por ejemplo, si yo te digo jueves, tú puedes eh, interpretar, o mejor dicho, puedes sobreentender qué palabras están dentro
digo, ¿qué letras están dentro de esa palabra o no? Cuando yo digo jueves. ¿Qué palabra, qué letras identificas? ¿Mm? ¿Qué letras identificas cuando yo te digo cuando yo te digo jueves? ¿Mm? Chicas. ¿Mm? A ver, necesito que participen, chicas. A ver, como decía su compañera, nosotros vamos a conocer a la sílaba como aquel sonido o grupos de sonidos que nosotros vamos a producir al momento de pronunciar la palabra, ¿ya? Cuando nosotros, como les decía, ¿no? Cuando yo digo jueves, vamos a mencionar o vamos a hacer o vamos a mencionar las palabras que las letras que se está usando dentro de esa palabra. Por ejemplo, la J tiene un sonido, la U tiene un sonido, la E también tiene un sonido y la V con la E y S también tienen un sonido. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia en ello? Que nosotros vamos a conocer una palabra completa y luego en sílabas. ¿Ya? En sílabas, mejor dicho, cómo se separa o cómo nosotros hemos hecho el proceso para llegar a juntar en una sola palabra. Lo primero que debemos de saber es eso, silabiar, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la palabra biblioteca, ¿ya? Ahí vamos a conocer qué elementos tiene cada sílaba, por cuál está compuesta, por cuál tiene su mayor fuerza de voz, cómo yo lo debo de interpretar, ¿ya? Y para ello saber, recuerden que cuando nosotros vamos a silabiar, esa sílaba o las sílabas que nosotros coloquemos al final, al momento de pronunciarlas, debe de conformar o la misma palabra que es junta, ¿ya? Porque yo no podría silabiar, por ejemplo, biblioteca, yo no podría colocar B, guión I, biblioteca. No tendría sentido, porque ahí cada sílaba tiene su propio sonido, ¿ya? Ahora, dentro de ello, vamos a conocer la estructura general de una sílaba, ¿ya? El análisis de ahora en adelante es por sílaba, más no por palabra, ¿ya? Quiero que quede eso claro. Acá el análisis, cada sílaba es independiente y cada sílaba tiene su estructura, que va a estar compuesta por tres, por cabeza, cima y coda, del cual vamos a tener que la cabeza es aquella consonante que va a ir al inicio de la sílaba, ¿ya? Si yo tengo, por ejemplo, acá la sílaba biblioteca, esta sílaba, bi, yo la tengo que analizar independientemente del resto y así cada sílaba la tengo que analizar. Por ello decía que la cabeza es la consonante. Eso quiero que quede claro. Es consonante, no es vocal. Todo o siempre va a ser la consonante que va a estar al inicio de mi sílaba. ¿Ya? Si yo tengo la palabra coro y lo silabeo, tengo dos sílabas, co y ro, ¿cierto? Entonces yo analizo. Si me dice que la cabeza va a estar compuesta por aquella consonante que va al inicio de la sílaba, ¿cuál es la cabeza acá, chicos? En co, en la sílaba co. La C, Miss. La C, porque esa está al inicio. Si yo tuviese ahí una vocal, no habría cabeza, porque ¿qué me dice mi teoría? Mi teoría me dice que siempre va a ser una consonante, ¿ya? Y va a estar compuesta por dos, cabeza simple y cabeza compuesta. ¿Qué quiere decir ahí? Simple es cuando vamos a hablar de una sola consonante que vaya a aparecer dentro de una sílaba, pero no quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, yo tengo la palabra verbal, por ejemplo, ver,
Val. Tiene 2 sílabas, ¿cierto? Ver y val. Ay, disculpen que la escritura sea esta, ¿ya? Verbal. ¿Ya? Ahora, cuando yo digo o cuando yo me refiero a que hay sílabas, cabeza simple de una sola consonante y cabeza compuesta de 2 consonantes, hago referencia a que no quiere decir que ya, la profesora dijo cabeza compuesta, acá hay 2 consonantes, ya, esto es cabeza compuesta. No, cuando yo digo compuesta, hago referencia a esto, que van a estar juntas 2 consonantes, pero al inicio, ya al inicio, no que estén separadas, pero que estén juntas, pero al inicio. Acá no hay cabeza compuesta. ¿Por qué? Porque hay solamente una consonante, esta es cabeza simple, ¿ya? Porque está la V nada más. Tiene que haber 2 en uno solo para que y que esté al inicio para que sea una cabeza compuesta. ¿Ya? ¿Hasta ahí me dejé entender? Sí, Miss. Sí, ¿verdad? Ya, muy bien. Ya, a ver. Así como tenemos cabeza simple y cabeza compuesta, vamos a conocer lo que es la cima, ¿ya? La cima, al similar a la cabeza, siempre va a ser una vocal, ¿ya? Es el núcleo de la sílaba, ¿ya? Y van a ser las vocales, siempre, toda la vida van a ser las vocales. La cabeza, toda la vida va a ser consonante, ya puede ser cabeza simple o cabeza compuesta, ¿ya? Acá no sé, me parece que no se notaba los... Ya, a ver, las vocales, siempre van a ser las vocales, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos la palabra coro, que está silabiado y que tiene 2 sílabas, ¿cierto? Ahora, acá, ¿cuál será la cima en esta palabra? En coro. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la cima? En la sílaba co. Chicas. Chicas, ¿están ahí? ¿Cómo? La cima sería co, o sea, la C. A ver, ¿la cima cuál sería? La C. ¿La C? La C que hemos dicho en la teoría. ¿Qué nos dice la teoría? La L, profe, Mies. No, en la sílaba co, la palabra es coro. Tenemos 2 sílabas. En la sílaba co, ¿cuál es la cima? La ro, profesora. No, recuerden que les decía que el análisis es por sílaba. Tenemos 2 sílabas, la sílaba co y la sílaba ro. En la sílaba co, ¿cuál es la cima? Si mi teoría me dice que siempre va a ser la vocal y que va a ser el núcleo de la sílaba. Miss, la línea está que se va. ¿De todos? ¿Me escuchan mal, chicos, todos? La O. Sería la O, la cima. Sería la O, chicas. La O, porque me dice mi teoría que siempre es una vocal. ¿Y cuál es la cabeza ahí? La C. La C, ¿verdad? Ahí sería La la C. Muy bien, excelente. Entonces, de esa manera, ¿ya? A ver, y luego tenemos como último elemento al coda, ¿ya? El coda es similar a lo que es la cabeza, pero ¿cuál es la diferencia? En la posición en la cual se van a encontrar, ¿ya?
¿Qué quiere decir ello? La cabeza nos dice que va a ir al inicio de la sílaba. El coda va a ir al final, después de la cima, ¿ya? Mejor dicho, la cabeza va antes de la vocal y la cima, la cima es el núcleo y luego tenemos al coda que va a ir después de la vocal, al final de la sílaba. Pero ¿cuál de estos tres elementos va a ser obligatorio? Solamente la cima. ¿Por qué? Porque no toda sílaba va a tener cabeza o coda. Ya esos son opcionales, se podría decir. ¿Por qué? Porque la cabeza no siempre me va a aparecer dentro de una sílaba. Solamente quizás me pueda aparecer una cima o quizás un cima y coda, más no cabeza. Y lo mismo sucede con el coda, que no siempre vamos a tener el coda dentro de una sílaba, ¿ya? Pero la cima sí siempre va a ser. La cima es obligatorio en toda sílaba, ¿ya? Igual que la cabeza, el coda y el cima se va a separar por doble, ¿no? Cima simple o cima compuesta o coda simple o coda compuesta. Es la misma temática que la cabeza simple y compuesta. Simple mencionamos cuando solamente es una consonante y compuesta cuando aparecen dos consonantes pero juntas, ¿ya? No separadas, tienen que ser juntas. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Transformar. Acá tenemos cabeza compuesta, porque la T y la R hacen una sola, no están separadas, ¿ya? Entonces ahí nosotros diríamos que es una cabeza compuesta y también tenemos la cima, que es la A, y la N con la S, que es un coda compuesto, ¿ya? A eso se refiere cuando hablamos de coda o cima compuesta o cabeza compuesta. Igual con la cima, pero ¿cuál es la diferencia? Que en la cima, para que nosotros digamos que hay cima compuesta, deben de sonar las vocales, ¿ya? Yo no puedo colocar o puedo decir, no, en queso, por ejemplo, tengo cima compuesta, profesora. Ahí nos suena la vocal U, ¿ya? Entonces, siempre cuando nosotros vayamos a identificar dentro de una sílaba, debe de sonar todas las letras para yo poder mencionar cuáles son sus elementos. ¿Ya? Hasta ahí, ¿me deja entender? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, vamos a poner en práctica lo que acabamos de ver. ¿Sí? Vamos a poner en práctica. A ver. Les voy a compartir un Word, o si no, acá nada más, ¿ya? Para entrar ya a lo que es el silabeo. Les voy a dar algunas palabras para que ustedes las puedan silabear y me puedan decir cuáles son sus elementos, ¿ya? Para ello necesito participación, por favor, ¿ah? No quiero estar llamando y que me digan profesora o no me respondan cuando les llamo. Ya sé que todos pueden activar su audio, así que no quiero excusas, ¿ya? Recuerden que debemos de silabear correctamente para poder realizar este ejercicio, porque si yo silabeo mal, voy a identificar, por más que haya hecho solamente una sílaba mal y el resto esté bien, todo mi trabajo o todo mi resolución va a estar mal, ¿ya? Eso quiero que quede claro. Ya, a ver, ¿me avisan, por favor? Ay. ¿Dónde está? Acá. Ya, a ver, tenemos esas palabras. A ver, 5 minutos para desarrollar este ejercicio, ¿sí? Miss, una consulta. ¿Tenemos que decir cuántas sílabas tiene o tenemos que Igual que separarlas por sílabas? igual que el ejemplo que les he mostrado, de esta manera. Por ejemplo, tenemos la primera palabra, tenemos sílaba. ¿En cuántas sílabas se separa? ¿En 3, Miss? Miércoles en 4. ¿En 4 o en 3?
En 3. Miss, sílabas, la palabra sílaba es en 3 nomás, Miss. Ah, 3. Muy bien. A ver, perdón, sí, sílaba es 3. sí, la. Miércoles, A ver, un momento. Vamos a explicar este primer ejercicio. Ya tiene 3 sílabas. Luego, hemos visto lo que son los elementos de la sílaba, que son cabeza, cima y coda, ¿cierto? Entonces yo agarro y coloco, ya. Pero el análisis es por sílaba, recordemos eso. Entonces primero analizo la primera sílaba. Tengo la S, ¿qué será? La primera cabeza, Miss. La cabeza. La I, ¿qué será? núcleo, El núcleo o, ¿qué hemos dicho? El núcleo, ¿qué hemos dicho? ¿Cuál es su nombre? o vocal, No, hemos dicho que es el núcleo o qué. Componente, Miss. No, no, no. ¿Con qué otro nombre se le conoce? Núcleo. Cima, Miss. Núcleo, cima, exacto, cima. Entonces yo coloco en la parte superior, coloco la si de cima. Ya terminé mi primera sílaba. Ahora analizo la segunda. En la L, ¿qué es? ¿Qué es la L en la? ¿Cabeza, cima o coda? Miss. Coda, ¿Coda? coda, Miss. ¿Coda? ¿Están seguros? ¿Coda? Recuerden la posición. No, mi encima. No, chicos, recuerden, cabeza y coda siempre son consonantes. ¿La posición cuál es? Cabeza al inicio, coda al final. La cima siempre es una vocal, nunca es consonante. La L, ¿qué será? ¿Cabeza o coda? Cabeza, Miss. Coda, Miss. Cabeza, Cabeza. sí, cabeza es, ¿ya? Y la A, Cima. la A es cima. Ya recuerden, el análisis es sílaba por sílaba. ¿Ya? Es cima. Ahora la última sílaba. La va. La B. ¿Cuál? ¿Qué es? ¿Cabeza, cima o coda? cabeza Cabeza, encima, Cabeza, Miss. Cabeza. Cabeza. ¿Ya? Cabeza. La B es cabeza. Y la A, Sí, mamis. cima. ¿Ya, chicos? ¿Se dan cuenta que en esta palabra que acabamos de analizar no tiene el coda? No hay coda, ¿cierto? ¿Se dan cuenta o no? ¿Mm? Sí. Exacto, entonces eso es lo que yo les decía al inicio, ¿no? Durante la teoría, que la cabeza y el coda van a ser opcionales, que no siempre me van a aparecer en todas las sílabas, pero la cima, se dan cuenta que la cima sí hay en cada sílaba, ¿ya? Entonces, de esa manera me tienen que analizar. A ver, esas 4 palabras, 5 minutos para que desarrollen ello. Y yo Miss. voy a, dígame. Miércoles lleva 4 sílabas, Miss. No. Si la vemos, si la vemos. A ver, 5 minutos me trabajan y luego yo les llamo para corregir a ver si lo han hecho bien o lo han hecho mal, pero necesito que ustedes practiquen para ver si me han comprendido o no, ¿ya? Miss. Miércoles es primero es cabeza y encima, también la E encima, la R es
Miércoles tiene 3 sílabas. Miss, la palabra miércoles, la cabeza es la M, ¿cierto, Miss? A ver, en la palabra miércoles, ¿cuántas sílabas tiene? Miss, 4. 4 sílabas. Yo digo miércoles. Yo digo miércoles. 3 sílabas. Tiene 3 sílabas. ¿Ya? Yo digo miércoles. ¿Ya? Tiene 3 sílabas. Ahí, en la primera sílaba. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene la primera cabeza. sílaba? ¿Ya? ¿Cuál es la M? ¿Qué es? La cabeza, Miss. A ver, vamos a ponerle, ¿ya? Bien. O les. La M, ¿qué es? Cabeza. Es la cabeza. ¿Simple o compuesta? Compuesta. Simple. Simple, ¿ya? Compuesta, La Miss. I con la E, ¿qué serán? Cima. Compuesta, Son Miss. cima compuesta, porque hay 2 vocales, ¿cierto? La R, ¿qué es? La R, ¿qué es, chicas? Coda, Miss. Coda, ¿ya? ¿Por qué? Porque está al final. ¿Y qué nos dice mi teoría? Que el coda va a ir siempre después de la cima. Ya, muy bien. Primera sílaba y ya está. ¿Qué será co? La cabeza, Miss. La cabeza. ¿Ya? Vamos a co, cabeza. La C. La O. Cima. La O es cima. Muy bien, ahí no hay coda, ¿cierto? Ahora, en les, la L, ¿qué es? Cabeza. Cabeza, ¿cierto? Tenemos a la cabeza. La E. Cima. Cima, Miss. La E es cima. ¿Y la S? Compuesto, Miss. No, Coda, compuesto. Miss. Coda. Coda. Ya, coda. Tenemos al coda. Muy bien, excelente. Siguiente palabra, lunes. ¿Cuántas sílabas tiene? 2, Miss. 2. Tiene 2. Lunes, ¿cierto?
De esta manera. La L, ¿qué es? Cabeza, Miss. Cabeza, Miss. Cabeza. Cabeza. Muy bien, cabeza. La U, Cima. Cima, Miss. cima. ¿Ahí hay coda? No, Miss. No hay coda, ¿cierto? Siguiente palabra, siguiente sílaba. La NES. La N, ¿qué será? Cabeza, Miss. ¿Ah? Cabeza y cima nomás. Cabeza. Cabeza, La E, ¿qué cima, es? cima. Cima, Miss. Sí, mami. Y la S, Coda, Coda. Miss. Coda. coda. Muy bien. Tenemos al coda, ¿ya? Siguiente palabra, mesa. 2 sílabas, Miss. Dos sílabas, Miss. Dos. Mesa, ¿cierto? La M, ¿qué será? Cabeza y cima nomás. Cabeza tiene mismo. encima, Miss. Cabeza y cima, ¿cierto? Solamente ello tenemos. En sa, ¿qué tenemos? ¿De la casa? Ay, pero está esto, no lo he subido para En acá. sa, ¿qué tenemos? Chicas, Cabeza y cima, nomás, Miss. Cabeza y cima nomás. también, ¿no? Cabeza y cima, nada más. Última palabra, transeúnte. ¿Cuántas sílabas tiene? Cuatro. ¿4? Cuatro, Miss. Ya, a Tres, ver, Miss. ¿cómo se silabea? ¿Cuáles son las sílabas? ¿Qué palabra dice? Tran, se, Se unte. un, Unte, Miss. ¿ya? Ahora vamos a pasar al tema para que vean por qué yo la estoy separando en esta parte la vocal, ¿ya? A ver, acá tenemos la formación de hiato y eso vamos a ver. Y de esa manera vamos a saber silabiar también, ¿ya? A ver, acá tenemos 4 sílabas, transeúnte. En la primera sílaba, ¿qué tenemos? La T, Miss, que es cabeza. R. No, T y R, No, ¿qué son? componente, Miss. Componente. Cabeza y cima, Miss. ¿Qué es la T y la R? Coda. no es todo. No, no es coda. Cabeza, Miss. K, Cabeza. cabeza. ¿Ya? ¿Pero qué tipo de cabeza? ¿Simple o compuesta? Compuesta, Miss. Con compuesta, Miss. Compuesta, ¿ya? Cabeza compuesta. ¿La A qué será? Cima. Cima. La A es cima, ¿verdad? ¿Y la N? Coda, Miss. La N es coda. Ahí que tenemos cabeza, cima y coda, ¿cierto? Entonces ahí tenemos cabeza, cima y coda. Cabeza compuesta y cima simple y coda simple, ¿ya? La siguiente sílaba, ¿qué tenemos? La S, que es la cabeza. La S, Miss. Cabeza y cima, nomás, Miss. Cabeza y cima. Ahí ya no tenemos coda, ¿cierto? En la ¿qué tenemos? No me pongo el de mí. La U y la N, Miss. Ya, la U y la N.
Cima y coda. Cima y coda, ¿cierto? Ahí tenemos cima y coda, ¿ya? Cima y coda. A ver, ahí, en la T. ¿Qué tenemos en la T? Cabeza y cima, Miss. Cabeza, que es la T, y la E, que es coda, ¿cierto? Digo, ¿la E qué es? Cima, Miss. Cima, ¿ya? La E es cima. Ahora sí, ¿quedó claro o no? ¿Pudieron comprender ahora sí? ¿Han podido comprender? Sí, Miss. Sí, ¿Fácil o Miss. no? ¿Fácil o no? Sí, Miss, es fácil. Muy bien, chicas, ¿ya? Muy bien que les haya quedado claro. Es un tema bastante práctico, ¿ya? Muy didáctico, muy fácil de comprender. Lo único que sí tenemos que hacer es aprender a silabiar correctamente, ¿ya? Debemos de aprender a silabiar correctamente. ¿Por qué? Porque si yo silabeo mal, yo estoy fallando y automáticamente todo mi ejercicio está mal, ¿ya? Muy bien, chicas. Ahora, dentro de ello, como les decía, ¿no? Para yo poder saber cuál es se silabea correctamente, vamos a conocer lo que es el grupo vocálico. Pero para ello vamos a tener que saber también los tipos o las vocales, cómo se separan, ¿ya? Para yo saber qué tengo, vocal abierta, vocal cerrada, ¿ya? ¿Ustedes sabían que las vocales se separan en dos tipos? Sí, Miss. Muy bien. ¿Cuáles son ellos? ¿Cuáles son los Vocal tipos de abierta y vocal cerrada. vocales abiertas y Vocales cerradas. vocales cerradas? ¿Ya? Si tenemos vocal abierta y vocales cerradas, ¿cuáles serán las vocales abiertas? La A, Miss. La A y el O. La A, la O, Y la ¿qué O. más? ¿Qué más? ¿Solamente ellos dos? Miss. La I, La L, la La Miss. E. la A, la E y la O, ¿cierto? O, Son Miss. tres las vocales abiertas. ¿Y cómo yo sé que son vocales abiertas? Yo sé o yo identifico de acuerdo a cómo las pronuncio o cuánto de énfasis yo coloco en mis labios al momento de pronunciar, ¿ya? En total son 5 vocales, 3 abiertas y 3 cerradas, ¿ya? Y como les decía, ¿no? Para yo saber cómo identificar cuáles son abiertas y cuáles son cerradas, tengo que hacer o mirar la boca, ¿ya? Hago el énfasis de qué manera yo estoy pronunciando. Por ejemplo, cuando yo digo A, se nota claramente que yo se podría decir, abro mucho más la boca, ¿cierto? Digo A, el sonido sale abriendo la boca, o cuando yo digo E, o cuando yo digo O, ¿cierto? Pero si yo digo I, ¿hago énfasis en mi boca o no? ¿Mm? Pronunciamos cerrando la boca, Miss. ¿Ah? La I,
El sonido, yo tengo que abrir la boca y para poder pronunciarlo. Sí, Miss. No, Miss. No, porque el sonido puede salir solamente desde mis labios o sin abrir mucho la boca, ¿cierto? Porque yo digo y nada más. Y o cuando yo digo También es cerrada, Miss. También tiene casi... cerrada. Entonces, de esa manera yo identifico, ¿ya? Y tengo que tener claro cuáles son vocales abiertas y cuáles son vocales cerradas. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre lo que es ahorita solamente un pequeño consejo les voy a dar, un pequeño adelanto. Para la siguiente clase ingresaría de frente al tema, ¿ya? Y ya no nos va a alcanzar el tiempo. Ya vamos a entrar a hablar sobre lo que es el grupo vocálico o concurrencia vocálica. Como su mismo nombre nos dice, concurrencia vocálica, ¿a qué llamaremos? ¿A qué hará referencia? ¿Mm? ¿A qué hará referencia? Chicos. Chicas. Chicas, ¿están ahí? ¿A qué llamaremos concurrencia vocálica? ¿O qué se les viene a la cabeza cuando yo menciono concurrencia vocálica? ¿Mm? María. Luz. Miss, acción y efecto de concurrir. Ya, pero ¿qué será concurrir? Con sus propias palabras. ¿Qué es concurrir? En cualquier aspecto. Conjunto de personas. Es la sucesión de vocales. Ya, dentro de la concurrir es palabra. conjunto, ¿cierto? Conjunto o secuencia. Ahora, vocálica. Vocálica, ¿a qué haremos referencia? Cuando es una palabra que hay dos o más vocales seguidas. Exacto. Entonces, vamos a hablar, cuando hablamos de concurrencia vocálica, vamos a hacer referencia al hecho de tener vocales juntas. Ya cuando yo voy a tener dos vocales o 2 a 3 vocales juntas, voy a conocer cuándo las separo, cuándo se quedan juntas y cuáles son. ¿Ya? Y cuáles son las reglas, cuándo debo de yo tener una vocal cerrada con una vocal abierta, si mi vocal cerrada lleva tilde, la juntaré, la separaré, entonces a eso llamamos, ¿ya? Conjunto de vocales de dos a 3 vocales, ¿ya? Porque vamos a conocer diptongo, hiato y triptongo, ¿ya? ¿Sí, chicas? Muy bien. Entonces, ahí vamos a conocer lo que es diptongo. Diptongo, vamos a tener 3 tipos de diptongo. Diptongo creciente, diptongo decreciente y diptongo homogéneo. Pero para ello, ¿qué tengo que saber yo primero? ¿Qué es un diptongo? ¿Cierto? Un diptongo va a ser aquella unión de 2 vocales, solamente de 2 vocales. Aquí, ¿qué hablamos? Que vamos a tener palabras que van a estar compuestas por 2 vocales. Y cuando nosotros tenemos 2 vocales, vamos a identificar cuándo van juntas y cuándo se separan. Por la parte del diptongo, siempre se van a juntar siempre y cuando se respete la regla del diptongo. ¿Ya? ¿El diptongo qué es? Vocal abierta más vocal cerrada se juntan. Si yo tengo la A con la I, yo las junto. O si yo tengo al revés,
Si yo tengo la I con la E, también la junto. Vocal abierta más vocal cerrada hace referencia a diptongo decreciente porque cae el sonido, ¿cierto? Y vocal cerrada más vocal abierta es diptongo creciente. ¿Por qué? Porque ya se eleva. De lo que está abajo se eleva. Y tenemos vocal cerrada más vocal cerrada, pero estas vocales cerradas juntas deben de ser diferentes. Y solamente hay dos combinaciones, que son la I con la U o la U con la I. Ya, chicas, solamente deben de ser diferentes para yo juntarlas. Si son iguales, yo las separo, ¿ya? No pueden estar juntas. Muy bien, hasta ahí nos vamos a quedar por el día de hoy para no marearlos, ¿sí? Además que ya nos ganó la hora. Lo que quiero es que me comprendan bien este tema. ¿Por qué? Porque si no me comprenden, se van a confundir por completo, ¿ya? Y van a silabear incorrectamente. ¿Ya, chicas? Nos vamos a quedar en este tema. La siguiente clase, por favor, a las 9 en punto nos conectamos para poder avanzar y un cuadernito, una hoja y un lapicero, porque en este ejercicio, en este tema, sí vamos a silabear bastante porque de eso se trata, ¿ya? Para que nos quede claro. ¿Sí? ¿Quedamos en eso, chicas? Miss, una consultita. El siguiente tema va a ser del diptongo, ¿eso, Miss? Sí, diptongo, triptongo e hiato. ¿Ya? Para ello les solicito, por favor, una hoja, un cuadernito y un lapicero para que puedan practicar. ¿Sí? Que yo les voy a dictar palabras de las cuales ustedes me van a trabajar ahí. ¿Ya? Muy bien, chicas. Ok, Miss. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho. Ya, Miss, chao. Chao, Miss. Miss, que tenga un buen día. Igualmente.